Hola, buenas tardes. Soy el restaurador Miguel Adrián Pérez Arana y en este podcast presento mis comentarios y pensamientos en voz alta acerca de libros, obras de arte y viajes que nos permitan mejorar nuestra experiencia de estar en el mundo y nos permitan hacernos cada vez más mejores observadores en los elementos de nuestro entorno. Vamos a empezar. Esta tarde voy a compartir con ustedes un comentario acerca del primer capítulo del libro que se llama Historia Social de la Literatura y el Arte de Arnold Hauser y que versa sobre los tiempos prehistóricos enfocándose en el periodo paleolítico, abordándolo desde la magia y el naturalismo. Que bueno, es la teoría de Hauser al respecto, ¿va? Y bueno, eh, está conocido como tiempo periodo prehistórico, ¿no? Y está dividido a su vez en otros tres periodos más pequeños, que son el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. El paleolítico, por supuesto, es el más largo, abarca 2 millones de años completos, ¿no? Y un poco más. Y bueno, va del 2,5 millones de años al 10.000 antes de Cristo. Luego viene un periodo intermedio que se llama mesolítico, que es la mitad, y que la transición más bien, y que va del 10.000 al 8.000. Y el periodo neolítico que va del 8.000 al 3.000. Este es importante destacar que cuando Hauser estudió estos procesos, él estudió solo el paleolítico y el neolítico, puesto que el mesolítico, bueno, se deriva justo gracias al avance que ha habido en los descubrimientos y en la ampliación de la información que existe ahora acerca de estos periodos, ¿no? Entonces, bueno, no nos extrañe que Hauser jamás mencione el mesolítico. Y bueno, el paleolítico, que es el tema de nuestro tema, que es, bueno, es un periodo larguísimo y por lo tanto también se divide en otros tres periodos. Entonces, el paleolítico inferior es el primero, que abarca del 2,5 millones al 250.000 antes de Cristo. Luego viene el paleolítico medio, del 250.000 al 30.000. Y finalmente el paleolítico superior, que va del 30.000 al 10.000. Y bueno, pasa a ver que este periodo pues coincide directamente con la era geológica del Pleistoceno, ¿no? Y que va a estar caracterizada por la presencia de megafauna y, por ejemplo, el caso de los mamutes que van a aparecer y desaparecer en este mismo periodo, ¿no? Es algo muy interesante. Bien, entonces, para nuestro estudio, pues vamos a estar eh, posicionados específicamente en el periodo paleolítico superior, ¿no? Y entonces, bueno, Hauser comienza su estudio presentando la veneración por el pasado como el punto de partida para los estudios de historia antigua. En este caso, para la prehistoria, puesto que aún no hay historia. Entonces, se trata de un fenómeno sociológico presente como un fenómeno humano, como propio de la naturaleza humana. Entonces, las personas en general, según Hauser, tenemos la idea de que el pasado fue mejor. Cualquier persona en cualquier lugar, con cualquier pasado, no el pasado reciente, no el pasado de la semana pasada, sino el pasado que ya nadie recuerda, el pasado inmemorial, el pasado que ya no hay nadie que diga, ah, no es cierto, eso no es cierto, ¿no? Sino, ah, sí, mi abuela decía que el pasado era mejor, mi abuela, o sea, recuerdas cosas que tú piensas que son mejores, ¿no? Y que incluso, ah, sí, es que hace 500 años pasaba esto o aquello, ¿no? Y entonces esta plataforma le sirve para entender que siempre pensamos como más valiosas las historias más antiguas y en este caso, pues, los artes más antiguos. Todo esto para decir que Hauser, pues tiene en época de Hauser había una disyuntiva muy importante entre dos posturas. La primera, que es la postura de la izquierda, que apoyaban que el arte es un medio para dominar y subrayar la realidad, que decían que los más antiguos testimonios de la actividad humana son las representaciones estrictamente formales y que estilizan, perdón, e idealizan la realidad. Y como pueden ver, bueno, las imágenes que ellos proponen como más antiguas, pues son imágenes completamente estilizadas. Por el contrario, los que pensaban que el arte era un órgano para entregarse a la naturaleza, afirmaban que los testimonios más antiguos en realidad eran representaciones completamente naturalistas, como esta que tenemos a la derecha. Sin embargo, nuestro autor, Hauser, se decanta por el naturalismo.
Pues sin tener derroteros claros ni fechas exactas, ¿no? Que lo guíen, se apoya en el análisis del arte moderno para inferir que el arte naturalista de este periodo es el arte más antiguo, pues el desarrollo pictórico de este periodo se acerca al trabajo de los impresionistas. Pues estos basaron sus obras en la observación de la naturaleza, en la percepción visual, donde la experiencia tiene un lugar muy destacado. Descubrió que este arte es portador de una gran fidelidad a la naturaleza, tanto del cazador como de la presa. Me refiero ahora al arte paleolítico, pues las formas individuales están modeladas con mucho cuidado, hasta una técnica, y digo textualmente, hasta una técnica más ágil y sugestiva, casi impresionista, y que sabe dar una forma cada vez más pictórica, instantánea y aparentemente espontánea a la impresión óptica que pretende presentar. En ese sentido, se destaca el dibujo naturalista por su nivel de perfección, en el que se dominan actitudes, gestos, movimientos cada vez más ligeros. Sin embargo, el trabajo es desigual. Las obras que se conservan de este periodo son muy diversas entre sí, pero con ciertas pautas comunes. Es por eso que se puede generalizar. La característica más importante es que se ofrece a la impresión visual eh, de primera intención, ¿no? Es como de una sola pincelada, el artista logra lo que quiere decir, sin reglas de oficio, sin restricciones intelectuales ajenas a la ejecución. Entonces, los pintores paleolíticos tenían un sentido de la vista muy desarrollado, con unos ojos que podían identificar matices delicados que nosotros solo podemos imaginarnos o solo podemos ver a partir de instrumentos científicos. Esta capacidad, pues, desapareció en el periodo neolítico, en el que se sustituyó la inmediatez de las sensaciones por la inflexibilidad y estatismo de los conceptos, que cosa que es coherente con una sociedad establecida o sedentarizada, ¿no? Porque bueno, en el periodo paleolítico tú tenías que estar agazapado en alguna parte buscando a la presa, ¿no? Esperando que pasara la presa o perseguirla por semanas enteras. En el caso ya del neolítico, cuando la sociedad está sedentarizada, pues no requieres hacer eso, más bien tienes que cultivar, ¿no? Tienes que cultivar lo que vas a comer. Entonces, pues no tienes que perseguir las mazorcas de maíz ni los granos de trigo, ¿no? Ellos van a estar ahí al día siguiente cuando tú vayas. Entonces, cada vez es más necesario realizar actividades de caza y habrá personas que efectivamente seguirán especializadas en la caza y todavía conocemos personas que cazan, ¿no? Sin embargo, cada vez van a ser cualidades más específicas de personas muy concretas, ¿no? La mayor parte de las personas van a pasar al siguiente rubro, que será la sedentarización con los respectivos procesos que eso implique. El artista paleolítico, volviendo al paleolítico, pinta lo que ve, lo que puede recoger a golpe de vista, pues es un cazador. Tiene la vista desarrollada para captar el más mínimo detalle, que le permite identificar a la presa, el momento adecuado para cazarla y en todo caso elegir el mejor ejemplar. Pero no sabe nada de óptica. Él no sabe cómo sucede el fenómeno de la visión, ni tampoco entiende los elementos de la pintura, ni mucho menos de la composición de la imagen, que ahora es un, ¿cómo decirlo? Es como cultura general para los artistas plásticos, ¿no? Entonces, ¿para qué servía este arte? ¿No? Cómo es que el cazador-recolector se ve metido en estos procesos? Estas obras son producto del arte de cazadores primitivos, que vivían de una economía parasitaria, improductiva y que recogían su alimento o lo capturaban, pero no lo producían por sí mismos. Eran sujetos que vivían en comunidades muy pequeñas, inestables, casi sin organización, en un primitivo individualismo y que muy probablemente pues no creían en ningún dios, ¿no? En ningún mundo ni en ninguna vida después de la muerte. Entonces, estos individuos vivían la vida prácticamente ocupados en gestionar el alimento. Hauser dice y Hauser intuye que este arte también está para conseguir alimento.
No es que no hagan no es que hagan ferias o exposiciones como hacemos ahora, ¿no? Que preparamos obras y las exponemos, no, sino que estas obras servían como medio para una técnica mágica dirigida a a objetivos económicos. Pensemos un momento en que no había religión, ni oraciones, ni fuerzas sagradas, ¿no? Ni fuerzas que reverenciar, ni entes trascendentes a los que rezarles, ¿no? O pedirles cosas, ¿no? Por lo que tenían que valerse por sí mismos. Y la magia, pues, era un mecanismo que servía para manipular la naturaleza y, por lo visto, era muy efectiva. La ejecución de estas obras se percibe como técnica sin misterio, como un ejercicio muy bien logrado, ¿no? Que no tenía misterios, que no tenía misticismos ni esoterismos, sino que era parte de un proceso. Y la parte del proceso era poner la trampa, ¿no? Entonces, las representaciones plásticas eran la parte de la parafernalia de la magia. Era la trampa en la que tenía que caer el animal, o más bien, era la trampa con el animal capturado ya. Pues la pintura era a la vez representación y la cosa representada. Era el deseo y la satisfacción del deseo a la vez. Se parte de la idea de que con la pintura se poseía ya la cosa misma. Pensaba que con el retrato del modelo había adquirido poder sobre el modelo mismo, pues creía que el animal de la realidad sufría la misma muerte que se ejecutaba sobre el animal pintado. Representar un búfalo era, por tanto, el primer paso para obtener un búfalo en la vida real. Convocarlo, atraparlo. Ambos búfalos, el pintado y el de la vida real, estaban separados solo por el tiempo y el espacio, pues porque en realidad eran un mismo búfalo. El arte, por tanto, no tenía una función simbólica, sino que era una acción objetiva, era parte de la vida, pues frecuentemente en estas pinturas comenzó a presentarse los animales y a los cazadores realizando la actividad de la caza, por eso pongo esta imagen tomada de Lascaux. Es decir, un grupo de personajes lanzando flechas o lanzas, ¿no? A los animales en cuestión. Y en otros casos se han encontrado pinturas dañadas por por las puntas de las flechas, como si en realidad se hubiera cazado a las pinturas. Estas evidencias indican que en las pinturas se realizaba la caza. Se mataba a la presa. Así se realizaba el encantamiento. ¡Tachán! Y aparecía la presa. Por lo tanto, al pintar un animal sobre la roca, se estaba creando un animal verdadero. Hay que decir aquí que el mundo de la ficción y de la pintura, la imitación de la naturaleza y otros aspectos que suceden en la intelección y disfrute de la obra de arte, no eran temas conocidos por los artistas y mucho menos por los usuarios de las obras, sino que la obra de arte era una continuidad de la realidad inmediata. No presentaban oposición, no o separación entre ambas realidades. Esta idea de la continuidad entre la obra de arte y la vida real eh, no desaparece del todo, ¿no? En la historia del arte, a pesar de la comprensión del fenómeno de lo artístico. Lo vemos presente aún en el arte religioso, por parte de los usuarios principalmente, que no tienen clara cómo funciona todo el andamiaje que tiene que ver con la interpretación simbólica de las obras. Y en recursos como el trampantojo, donde los artistas juegan con la ilusión óptica, provocando que la obra se desborde en la realidad o en, como hemos visto en algunos casos, como en Caravaggio, ¿no? Que de repente tú ves que dices, ay, se va a caer, es esto con frutas, ¿no? O en ficciones, como sucede con Dorian Gray, donde el personaje que protagoniza la novela está pintado fue pintado, se hizo un retrato, y entonces a este retrato va envejeciendo y el personaje no, ¿no? Entonces, bueno, me refiero a este tipo de ficciones, ¿no? O recientemente en el caso de Harry Potter, donde los personajes de los cuadros entran y salen de los cuadros como si fueran puertas a otras habitaciones. ¿No? Pues, y bueno, esto es gracias a que la evolución del arte y la literatura aprovechan estos recursos para transgredir los límites entre la realidad y la ficción.
Llegados a este punto, podemos decir que las pinturas paleolíticas no son decorativas ni ornamentales. Eso nos queda claro. De ninguna manera. Además, están ubicadas en lugares tan recónditos, dentro de cuevas inaccesibles y oscuras, que su intento decorativo se diluye. Por otro lado, muchas pinturas presentan superposiciones de imágenes, superposiciones inconexas e incoherentes que tienen que ver más con la necesidad de convocar nuevas presas, porque las anteriores ya se murieron, ¿no? O para reutilizar las superficies rocosas, pero nunca para desarrollar programas pictóricos complejos, ¿no? El desarrollo de la magia debió ser un proceso largo. Hasta aquí vamos bien. Estamos viendo justo Lascaux, un lugar en el que están estas hay pinturas rupestres que corresponden al Pleistoceno tardío y que van a representar justo esto que estamos diciendo, estas superposiciones de imágenes que no corresponden, que son diferentes, que se tapan unas a otras y que bueno, uno diría pues que la composición aquí tiene problemas. Bueno, el desarrollo de la magia no fue instantáneo. Seguramente fue un proceso muy largo, ¿no? Y entonces esto implicó pues una extensa serie de pruebas que Hauser denomina como periodo premágico. Este periodo debió constituirse por un arduo proceso de experimentación para lograr predecir la aparición de las presas, ¿no? Como elemento diagnóstico de este periodo, Hauser identifica las pinturas de siluetas de manos presentes en muy diversas regiones del mundo, que son relativamente comunes y que seguramente ustedes ya han visto. Se trata de siluetas de manos pintadas en positivo y negativo, como calcas contorneadas con pigmentos rojos y negros, dispuestas de manera aleatoria, incluso encimadas unas sobre otras, que parece un ejercicio lúdico, pero que tiene una importancia capital. Porque como dice Hauser, dieron probablemente por primera vez al hombre la idea de la creación y le sugirieron la posibilidad de que algo inanimado y artificial podía ser en todo semejante al original, viviente y auténtico. Estas manos pintadas son la manifestación pictórica más antigua, el ejercicio primigenio de la manipulación de la materia con objetivos preartísticos, con objetivos representativos. Las primeras huellas del ser humano estampadas en este mundo, los primeros acercamientos a la representación de la figura humana. Sin embargo, cualquier interpretación es una hipótesis o una teoría. Pero estas manos, lo que sí son el detonante para el desarrollo de un fenómeno cultural que va a acompañar al ser humano en su devenir hasta el día de hoy y tal vez hasta su extinción. Y me refiero al arte, el arte y la pintura como tal, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí Hauser. Hasta aquí se cierra el capítulo que trabaja Hauser. Y entonces, ¿hasta dónde llegamos? Llegamos a que la pintura del periodo paleolítico, pues es una pintura con fines objetivos, fines claros, ¿no? Que sin embargo, Hauser se refiere principalmente a lo que sucede en Europa y a lo que sucede pues en el continente antiguo, ¿no? El euroasiático africano. Hace mucho que no decía esas cosas. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa en América? Específicamente en México. En México no tenemos pintura de este periodo, que no existía México como tal, eso lo sabemos, pero porque justo el continente estaba siendo explorado en este momento, ¿no? Por bandas de cazadores-recolectores que iban de un lado para otro siguiendo la tónica de las migraciones constantes como pasaba en el resto del mundo. Sin embargo, en territorio cercano contamos con varias evidencias que nos hablan de la presencia de seres humanos que estaban explorando, eh, o homínidos que estaban explorando el territorio. Y me refiero específicamente al sitio de Clovis en Nuevo México actual, ¿no? Donde encontramos las puntas Clovis tan famosas, ¿no? Que son tan diagnósticas de este periodo también. Y bueno, el otro lugar es el sitio encontrado en Quintana Roo, donde se encontró un cráneo de mujer que se denominó Lucy.
y que, bueno, también corresponde a este periodo de una antigüedad de 13.000 años más o menos antes del presente. Entonces, bueno, tenemos en América actividad humana, tenemos en México actividad humana, pero tendremos que esperar hasta el periodo neolítico para poder encontrar pintura rupestre, ¿no? Y en México sí vamos a tener ejemplos muy interesantes. Entonces, bueno, eh, hasta aquí podemos sacar algunas conclusiones. Las voy a enumerar. En primer lugar, las pinturas de manos pintadas son el detonante de la producción artística posterior, pues en ellas se realiza la primera manipulación de la materia con fines representativos. Las manos pintadas son también la primera representación de la figura humana, y que es y ha sido un gran tema en toda la historia del arte. Las pinturas rupestres del Paleolítico son las primeras obras que podemos considerar como obras de arte, aun cuando el pintor paleolítico ni siquiera se imaginó que tendría esta valoración posterior. Son los estudios actuales que ven en estas obras el inicio del trabajo artístico de la humanidad, que no solo eran pinturas para ser contempladas, sino que eran parte de su uso, más bien su uso, formaba parte de acciones performáticas, ¿no? Me refiero justo al trabajo de los chamanes, me refiero a la cacería que se realizaba in situ, ¿no? Y bueno, el uso de las obras como parte de la magia que llevó al ser humano a sobrevivir y a manipular la naturaleza nos indica que las obras de arte surgieron como parte de la vida de todos los seres humanos, con funciones que van a ir complejizándose con el paso del tiempo. Es decir, esta idea loca de los artistas del siglo XX, que el arte debe ser para todos, tiene un fundamento en el Paleolítico. Y bueno, es muy probable también que estas obras sean evidencias de un sitio de peregrinación, de los primeros lugares a los que recurrió el ser humano para encontrar respuestas. Finalmente, los invito a leer a Hauser. Este video es apenas un acercamiento. Los invito a buscar imágenes de Lascaux, de Altamira. Los invito a visitar el sitio, ¿no? Los que puedan vayan y visítenlo y luego nos platican cómo les fue, ¿no? Y sobre todo, si este análisis funciona, si esta exposición les sirve de algo, ¿no? Entonces, bueno, aquí mismo al final les voy a dejar un enlace para que puedan descargar el libro o puedan comprarlo, y bueno, puedan adquirirlo fácilmente. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero que nos veamos la próxima vez. Espero que este trabajo les sirva también para mejorar su capacidad de disfrutar las obras de arte y nos ayude a ser observadores más activos. Si te gusta el contenido, dale like. Te invito a suscribirte y a compartirlo con tus amigos. Espero contar con tu compañía la siguiente vez. Muchas gracias. Hasta pronto.